Bien, hermanos, dice el versículo que acabamos de leer, también es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Está hablando aquí el apóstol Pablo de los requisitos que deben reunir aquellas personas que quieren servir a Dios. Y entonces dice aquí la Escritura que aquel que pretenda servir a Dios es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Hace algunas semanas, hermanos, alguien estaba predicando aquí en la iglesia y abordó el tema acerca del testimonio que nosotros debemos dar. Estaba yo escuchando con atención lo que estaba diciendo en su predicación y entonces el Señor tocó mi corazón para preparar una serie de estudios que tienen que ver con nuestro testimonio. Es cierto que tenemos una responsabilidad muy grande con la gente de afuera y que debemos proyectar una buena conducta a los ojos de la gente que no pertenece a la iglesia, la gente de afuera. Pero me preguntaba y decía, ¿y solamente debemos proyectar esa buena conducta, tener ese buen testimonio de la gente de afuera, solamente las responsabilidades con ellos? Y entonces yo mismo me contestaba y decía, no, hay 4 áreas, hay 4 sectores en los que tenemos que dar un buen testimonio. Está la gente de afuera, la gente que no pertenece a la iglesia. ¿Es importante? Sí, es importante y es lo que vamos a ver hoy. Pero hay otros sectores a los que también debemos proyectarles un buen testimonio, con los que debemos observar una buena conducta. Y el siguiente sector es nuestra familia. El tercer sector es la iglesia, los hermanos de la iglesia. Y el cuarto y último sector es que debemos dar un buen testimonio, debemos tener un buen testimonio en el cielo. ¿Cómo? Sí, en el cielo. Y comentaba ayer con mi hermano Alberto, que me preguntó de qué vas a predicar mañana. Y le dije, mira, vamos a estar viendo una serie de temas estos domingos que tienen que ver con el testimonio. Y ya le dije, el testimonio con la gente de afuera, testimonio con la familia, testimonio con los hermanos y el testimonio en el cielo. Y se me quedó viendo, ¿en el cielo? Le digo, sí, sí. Porque mira, me voy a adelantar tal vez un poquito, pero le decía, mira, por ejemplo, Job, en su primer capítulo, empieza dando Dios un buen testimonio acerca de Job. Y le dijo Dios directamente a Satanás, ¿has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él? Entonces, Job tenía buen testimonio de parte de Dios. Job tenía ese buen testimonio de parte de Dios. Le puse otro ejemplo que tal vez vayamos a ver el día que abordemos el tema. Le dije, está Daniel. ¿Qué se dijo de Daniel? Se dijo en su libro, tú eres muy amado. ¿Dónde? En el cielo. Entonces, Daniel no solamente era conocido en el cielo, sino que además era un personaje muy amado por Dios y por las huestes celestiales. Y entonces le decía, mira, en un momento dado, pudiéramos engañar a la gente de afuera, pudiéramos engañar a la familia, a los mismos hermanos de la iglesia, pero el día que lleguemos al cielo,
ahí no vamos a poder engañar a nadie porque Dios todo lo sabe. Entonces, es importante. Y aunque este versículo que utilicé como base, insisto, se refiere a los requisitos que debe llenar aquel que pretenda servir a Dios, es aplicable también para toda la iglesia en general. La iglesia en general es necesario que tenga buen testimonio de los de fuera, de los de afuera. ¿Y qué es ese buen testimonio? Bueno, testimonio es lo que brinda un testigo. Hablar o mostrar algo respecto de una persona o un hecho. Es la opinión que nosotros provocamos en la gente que nos conoce a través de nuestros actos. Eso es el testimonio. Y está diciendo aquí Pablo, es necesario que tengan buen testimonio de los de afuera. Y da una razón, dice el siguiente renglón, para que no caiga en descrédito. Es decir, que no haya disminución o pérdida de la buena reputación, de la buena imagen que pudiéramos nosotros tener, pérdida de credibilidad. Es necesario que no caigamos en descrédito, que no perdamos credibilidad delante de la gente y que mantengamos una buena reputación, una buena opinión de parte de la gente que nos conoce. Entonces, es necesario que tengan buen testimonio de los de afuera para que no caigan en descrédito y en lazo del diablo. Bueno, ustedes saben que el diablo es el adversario de Dios, es el engañador, pero también el acusador, ¿verdad? Confrontador y destructor. Entonces, debemos tener mucho cuidado en esas cosas. Ahora bien, entremos al tema. Y yo quiero, en el desarrollo de este tema, que tengamos conciencia de 4 cosas. El propósito de este estudio es que tengamos conciencia de 4 cosas. ¿De qué vamos a hablar? De nuestro testimonio ante el mundo. Y al hablar de nuestro testimonio ante el mundo debemos tener conciencia de 4 cosas. La primera, debemos tener conciencia, hermanos, de que no podemos pasar desapercibidos. ¿Podemos repetir esa declaración? Debemos tener conciencia de que no podemos pasar desapercibidos. Una vez que usted cruza por esa puerta, una vez que la gente de la comunidad se da cuenta que usted sube a este lugar, una vez que sucede eso, va a ser inevitable que la gente no se fije en usted. A partir del momento en que usted sube a la iglesia, a partir del momento en que usted cruza por esa puerta, los ojos de la comunidad, los ojos del tejocote, los ojos de la colonia La Presa van a estar fijos en usted. Y debemos entonces estar conscientes de que a partir de ese momento no vamos a poder pasar desapercibidos. Ahora, la gente de afuera que no pertenece a nuestra comunidad, que no pertenece a la iglesia, no conoce nuestras estructuras, no conoce cómo nos manejamos. Ellos no saben que a la iglesia asiste gente de visita. Ellos no saben
que a la iglesia asiste gente que se le llama simpatizantes, y que esos simpatizantes, bueno, primero son visitas, después simpatizantes, después congregantes, y finalmente se convierten en miembros. La gente de afuera no sabe que las visitas, los simpatizantes y los congregantes no tienen una responsabilidad directa con la iglesia, que la responsabilidad directa con la iglesia la tenemos solamente los miembros de la iglesia. Pero eso no lo sabe la gente de afuera. Ellos no conocen nuestras estructuras, no saben cómo nos manejamos. Para ellos, el hecho de que usted suba a la iglesia, entre a la iglesia, para ellos usted ya pertenece a la comunidad. Y no podemos andar por las calles diciéndole a la gente, es que solamente es un visitante, es que solamente es un simpatizante, es que solamente es un congregante, pero todavía no es miembro. No podemos hacer eso. Desde el momento en que usted entra a la iglesia y se empieza a congregar con nosotros, para la gente de afuera usted ya pertenece a la comunidad. Y los ojos de la gente van a estar fijos en usted. Ahora, ¿cómo lo sé? Mire, vamos a ver lo que nos dice la Escritura en Hebreos capítulo 12, versículo 1. Es un texto muy conocido, pero vamos a leerlo en esta mañana. ¿Cómo dice Hebreos 12, 1? Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Qué dice el escritor sagrado que tenemos en derredor nuestro, hermanos? Una grande nube ¿de qué? De testigos, de gente que nos observa, de gente que nos ve, de gente que nos ve con curiosidad, de gente que nos ve con interés. Y perdón por lo que voy a decir, pero también hay gente que nos ve con morbo. Pero como quiera que sea, hay una grande nube de testigos que nos está observando, que tal vez antes de que nosotros viniéramos a la iglesia, pasábamos desapercibidos y ni quien se fijara en nosotros. Pero desde el momento en que la gente se entera en que usted sube a la iglesia, desde ese momento los ojos van a estar fijos en usted. Los ojos van a estar fijos en mí. Y vuelvo a repetir, de tres maneras: por curiosidad, por interés o por morbo, por lo que sea de las tres cosas, pero hay ojos que nos vigilan, hay ojos que están sobre nosotros. Y entonces yo espero que en esta mañana pueda despertar esa conciencia en todos, absolutamente todos, miembros y no miembros de la iglesia, que no podemos pasar desapercibidos y que la gente se fija en nosotros. Ahora, ¿qué es lo que quieren ver en nosotros? Vamos a ver lo que dice 2 de Corintios 3, 2. 2 de Corintios, capítulo 3, versículo 2. Dice el apóstol Pablo lo siguiente, le está hablando a la iglesia, le está hablando a los hermanos. ¿Y qué es lo que le dice a los hermanos? Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres. ¿Quieren leerlo otra vez conmigo? El apóstol le está diciendo a los hermanos de Corinto: nuestras cartas sois vosotros,
escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas ¿por quién? Por todos los hombres. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué significa esto? Que usted y yo somos cartas abiertas y que la gente quiere leer algo en usted, quiere leer algo en mí, quieren enterarse de algo a través de nosotros. Tenemos la bendición en esta iglesia de tener ya no solamente como visita, una vez fueron visita, ya no como simpatizantes, un tiempo fueron simpatizantes, ya no como congregantes, un tiempo fueron congregantes, sino ahora como miembros de la iglesia, a personas que la misma comunidad jamás imaginó que iban a estar en este lugar. Y muchos de ustedes, cuando llegaron a la iglesia, jamás imaginaron también que se iban a encontrar a personas con las que afuera a lo mejor hacían política, con las que afuera hacían otras cosas, y vienen a encontrárselas aquí, y la sorpresa, ¿tú también te reúnes aquí? Pues sí. Gracias a Dios por esas personas que la misma comunidad jamás imaginó que iban a estar aquí. Hermanos, cuando yo empecé a subir a este lugar, cuando yo empecé a venir al Tejocote, no tenía coche, entonces subía desde la escuela, que antes eran canchas de básquetbol. Cuando yo llegué aquí eran canchas de básquetbol. Subía y pasaba a la mitad para llegar aquí, era la casa del señor Güero, del señor Crisanto. Y muchas veces lo saludé a él, inclusive, hermanos, hay algunas experiencias que hasta tendría que agradecerle a ese varón. En una ocasión iba bajando yo con mi familia, y en esos tiempos cuando yo todavía no tenía coche, y una noche que iba bajando con mi familia, mis hijas, Lisette todavía estaba soltera, iba bajando, unos personajes, unos muchachos que estaban drogando, estaban tomando, quisieron molestarnos. Inmediatamente salió este señor y dijo, no, con ellos no se metan. Con ese señor no se metan, dijo. Es gente que no se mete con nadie, no se metan con ellos. No vuelvan a meterse con ellos, les dijo. Se hicieron a un lado y nos dejaron pasar. Y bueno, pasábamos y nos saludábamos. Con él había cierta, ¿cómo diría? Nos saludábamos bien, pues. Pero yo veía cierto rechazo de parte de su esposa. Ella no me saludaba con el mismo agrado que él. E inclusive algunas veces yo noté que me esquivaba. Y yo nunca me imaginé, después supe algunas cosas de esa familia, de esa señora en aquel tiempo. Y yo nunca me imaginé que algún día la iba a tener aquí en la iglesia como miembro. Y yo creo que muchos de los vecinos alrededor jamás imaginaron que esa señora algún día iba a estar asistiendo aquí como miembro. Gracias a Dios, ¿no? Gracias a Dios. Yo no tuve la oportunidad de conocerle antes. Yo la conocí cuando empezó a venir aquí. Pero muchos me hablan, muchos me dicen de cómo era, por ejemplo, y no estoy tratando de exhibir ni de ventanear,
nos conocemos, somos una comunidad que vivimos aquí, nos conocemos. Pero algunos me platican cómo era la hermana José antes de venir a la iglesia. ¿Ustedes creen que los vecinos de la hermana, a esos que mandó muchas veces a volar cuando llegaban con sus portafolios y sus revistas, y los mandaba a volar, ¿ustedes creen que se imaginaban que algún día iba a estar aquí? Pues no. Pero aquí está. Y como ella, muchos. Bueno, la gente observa, la gente ve. Tenemos en derredor nuestro una gran nube de testigos que nos ve con interés, que nos ve con interés, que nos ve con curiosidad, o que a lo mejor nos ve con morbo, y escudriñan nuestra vida tratando de ver, de descubrir algo. ¿Sí le ha servido a esta persona el estar subiendo allá? O la otra pregunta es, ¿de qué le sirve subir allá si sigue siendo igual? No podemos escapar a eso. No podemos escapar a eso. Entonces, lo primero que yo quiero en esta mañana, o trato de hacer, es que tengamos conciencia de eso. Que como decía Pedro Ferriz, un mundo nos vigila. Hay ojos sobre nosotros. Hay gente que nos está observando. Hay gente que nada más está viendo y que quiere descubrir algo en nosotros. ¿Le está sirviendo subir o da lo mismo? Mejor que ni subiera. Hermanos, debemos entonces estar conscientes de eso, miembros y no miembros de la iglesia. Les decía, la gente no sabe de miembros y no miembros. Para la gente de afuera, las personas que entran aquí pertenecen a la comunidad y nos exigen a todos por igual. Entonces, debemos estar conscientes de eso. Tenemos una gran nube de testigos en derredor nuestro y somos cartas abiertas. Y la gente lee en nuestra vida, lee, evalúa, califica y opina respecto de lo que puede leer a través de nuestra vida. Segunda cosa que debemos tener conciencia. Debemos tener conciencia de que causamos un impacto en la gente, bueno o malo, pero causamos un impacto en la gente con nuestro testimonio. A ver, ¿podemos repetir? Debemos tener conciencia de que causamos un impacto en la gente, bueno o malo, a través de nuestro testimonio. Mire, por ejemplo, vamos a ver qué sería un impacto negativo causado en la gente. Mire, vamos a ver, por ejemplo, el testimonio de los cretenses en Tito 1. Tito, capítulo 1, versículos del 10 al 16. Fíjese lo que dice el versículo, desde el versículo 10 hasta el 16, y está hablando de los hermanos de la iglesia. Está hablando de la comunidad cristiana en Creta. ¿Y qué es lo que está diciendo de ellos? Dice el versículo 10, porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, a los cuales es preciso
tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Uno de ellos, su propio profeta, dijo: los cretenses, siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. Este testimonio es verdadero. Por tanto, repréndelos duramente. ¿Para qué? Para que sean sanos en la fe, no atendiendo a fábulas judaicas, ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Díganme, ¿el testimonio de esa comunidad era un testimonio bueno? ¿Qué impacto estaba causando ese grupo en su comunidad? Un impacto totalmente negativo. ¿Qué era la opinión de la gente respecto de ellos? Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan. ¿Por qué? Porque son abominables, rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Son mentirosos, glotones, ociosos. Y decía Pablo a Tito: repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. Este no es un buen impacto, ese no es un buen testimonio. No estamos impactando no estaban ellos impactando de una manera positiva a su comunidad, sino que habían caído en descrédito, es decir, perdieron credibilidad y su reputación se vino abajo. Y el problema es que no era la reputación personal de cada uno de ellos, sino que era la reputación, estaba de por medio la reputación de la propia iglesia, ¿verdad? Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan. Qué triste que en algún momento de alguno de nosotros se dijera eso. ¿Ir para allá? No, ni loco. Esa gente profesa conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan. No, hermanos, ese no es un buen impacto en la comunidad. Ese es un impacto totalmente negativo que nos desacredita. Como iglesia perdemos credibilidad si estamos impactando de una manera negativa a nuestra comunidad. Apenas en el problema más reciente que hubo en la colonia, de la mayoría de la gente que estuvo ahí no dijeron nada, pero de los cristianos empezaron a señalarlos. Y yo no podía subir un video al internet y decirles: comunidad, pónganse a ver que no, aunque asisten a la iglesia, no son miembros de la iglesia. Pues no. Para la gente es gente que se congrega con nosotros y que estuvo dando o estuvo manifestando una conducta totalmente negativa, impactó negativamente a la comunidad en ese momento. No es bueno, no es correcto. Bueno, eso es un ejemplo de un impacto negativo. Pero ¿cómo podemos impactar positivamente a la comunidad? Vamos a ver lo que nos dice el libro de los Hechos y vamos a leer en el capítulo 2.
Hechos capítulo 2, versículos 43 al 47. Fíjese, dice, y sobrevino temor a toda persona. Está hablando de los de afuera. Y por el testimonio de los hermanos de la primera iglesia dice, sobrevino temor a toda persona. Ahora, muchas veces la palabra temor en estas cosas no se refiere a un temor de miedo, sino a un temor de respeto. Sería el equivalente de respeto. Podría entonces interpretarse como que sobrevino respeto a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios, fíjese en esto, y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Sobrevino temor a toda persona, un temor respetuoso con respecto a la iglesia. Fíjese, esa iglesia no estaba desacreditada, al contrario, había un respeto por esa comunidad, por la iglesia. No solamente eso, sino que dice el versículo 47, que la iglesia tenía favor con todo el pueblo. No veían con malos ojos a los hermanos de la iglesia, sino que la gente abría su corazón, la gente estaba bien dispuesta para favorecer a la iglesia. Pero ¿qué fue lo que generó esa actitud de parte de la gente de afuera de la iglesia? El buen testimonio de los hermanos. Impactaron positivamente a su comunidad y la iglesia era respetada. Y los hermanos, la comunidad de cristianos, eran bien vistos, bien aceptados por aquella sociedad. Pero número 3, dice el versículo 47 en su segunda parte, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Nosotros sabemos cómo se manejó la iglesia en el primer siglo, a través de lo que nos revela el libro de los Hechos y a través de lo que nos revelan las epístolas que escribió Pablo, Pedro, Juan, Santiago, todos los escritores del Nuevo Testamento. A través de ellos conocemos cómo se manejó aquella primera iglesia. Y leyendo el libro de los Hechos y leyendo las epístolas, yo me doy cuenta de una cosa, hermanos, que la iglesia del primer siglo, los hermanos del primer siglo, jamás organizaron campañas evangelísticas para ganar a la gente. Que la iglesia del primer siglo jamás organizó conciertos con los artistas del momento para evangelizar a la gente. Que cuando Pedro o Pablo o Bernabé o Silas en sus viajes misioneros iban a alguna comunidad, yo no encuentro en ninguna parte de la Biblia que la iglesia haya hecho mantas, que la iglesia haya hecho pósters para pegarlos en las paredes
anunciando que venía el gran predicador. ¿Sabe de qué manera creció la primera iglesia en el primer siglo? ¿Cuál fue la herramienta que propició ese crecimiento? Su testimonio. ¿Qué dije, hermanos? Su testimonio. Yo no sé los hermanos que han estado conmigo aquí desde que iniciamos el ministerio, si se acuerden, en estos 25 o 26 años que tenemos de trayectoria, si se acuerdan, ¿cuántas campañas hicimos? ¿Y cuánta gente se convirtió a través de esas campañas? La última que hicimos, alquilamos un terreno allá en la avenida, alquilamos lonas, alquilamos sillas, trajimos un buen predicador, hubo equipo, hubo música, hubo todo. ¿Sabe cuántos se convirtieron? Ni uno. Y dije, la última vez que yo organizo una campaña. No es la forma, no es la estrategia. A la gente la vamos a ganar por nuestro testimonio, por lo que vean en nosotros, por el cambio que vean en nosotros. Si la gente no ve un cambio en nosotros, podemos hacer 1000 campañas y la gente no se va a convertir, porque estamos a través de nuestro testimonio desacreditando el evangelio. ¿Sí me explico, hermano? Entonces, la primera iglesia creció no a base de campañas, de cruzadas evangelísticas o de conciertos. La iglesia del primer siglo, la primera iglesia creció por su testimonio, por lo que la gente veía en la vida de los miembros de la iglesia. Mire, vamos a ver ahí mismo en el libro de los Hechos, en el capítulo 5, los versículos 12 al 14. Dice, los versículos del 12 al 14, dice: y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón, pero los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo, ¿qué cosa? Los alababa grandemente, y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número, así de hombres como de mujeres. Otra vez, el testimonio de los hermanos va por delante, y como consecuencia de ese buen testimonio, el crecimiento de la iglesia. El crecimiento de la iglesia va de la mano. Un buen testimonio da como resultado crecimiento. Un buen testimonio da como resultado que el evangelio, que lo que nosotros predicamos tenga credibilidad, que la iglesia sea una comunidad respetada en la colonia, y que nosotros seamos bien vistos por los vecinos. Entonces, mi tercer propósito con este estudio es despertar en cada uno de nosotros esa conciencia de que nuestro testimonio está impactando de una manera positiva o negativa a la gente que vive a nuestro alrededor. Y que es necesario que nosotros reflexionemos y pensemos en eso. Si en mi casa, antes de venir a la iglesia, se oían pleitos y gritos, y ahora que vengo a la iglesia se siguen oyendo pleitos y gritos, eso genera confusión en la gente. Pues entonces, ¿cuál es el chiste de ir allá arriba, como dice la gente, no?
¿Cuál es el chiste? ¿Cuál es el beneficio de estarse congregando? Si no hay un cambio, no ha habido un cambio. Y luego todavía tenemos, luego todavía tiene la comunidad del cinismo de ir a invitarlos, ¿no? Va a haber un evento en la iglesia, venga, se lo invito para que usted sepa. No, mejor así la dejamos, ¿no? No, hermanos, no. Tercera cosa es lo siguiente: debemos tener conciencia que es el Señor quien nos manda a dar un buen testimonio. Si no es asunto del pastor, es un asunto que viene directamente de Dios. Y Dios nos manda a que nosotros demos un buen testimonio. A ver, ¿qué dice Filipenses 4:5? Filipenses 4:5. ¿Cómo dice? Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Vuestra gentileza, vuestra amabilidad. Que la gente se dé cuenta que es muy diferente tratar con alguien que no conoce a Dios y tratar con alguien que sí conoce a Dios. Hermanos, no es queja, simplemente es un testimonio. Pero si yo les platicara desde que empecé a venir a esta colonia todo lo que hemos tenido que sufrir de parte de los vecinos, cualquiera hubiera corrido. Mire, un día venía con mi familia, no teníamos coche, veníamos en ese tiempo eran las canchas de básquetbol, veníamos atravesando para agarrar la subida para acá. Paso por debajo de una ventana y cae de la ventana. Yo nunca supe si fue leche, si fue atole, si fue pulque, pero me arrojaron algo desde una ventana y supe que fue a propósito porque se empezaron a reír. Y mire, todo el saco, la corbata, la camisa. Y no le platico lo que se siente y de lo que dan ganas. En silencio continuamos nuestro camino hasta que llegamos aquí. Todavía no se echaba la calle de aquí arriba y los que en ese tiempo empezamos a tener carro aquí en la iglesia, nos estacionábamos ahí abajo. Pues no había lugar de donde no me corrieran con mi coche. Y hubo un tiempo en que encontré un lugar por ahí por donde está la tienda de la señora Magda, sí se llama Magda, ¿no? Sobre la calle, donde es una barda que está un poco prolongada. Y yo dije, bueno, aquí no hay ventanas, aquí no hay puertas, no es entrada de nada, aquí voy a estacionar mi coche. Y yo no sé cuántos se acuerden del coche que tuve, que el hermano Toñito le puso Titanic, porque estaba una lanchota bien grandota, era un Impala 69, algo así. Y dice que como estaba grandote y viejo, era el Titanic. Bueno, entonces llego con mi Titanic, lo estacioné algunas veces ahí, nadie me dijo nada. Como nadie me dijo nada las primeras veces, dije, pues ya la hice, ahí me voy a seguir estacionando. Pero un buen día, un domingo, si no mal recuerdo, en la mañana, llego con mi carro, me estaciono y estaban unas personas ahí paradas y me estaban esperando. Y me dijeron,
no queremos que estacione su carro aquí. Y les dije, bueno, yo me estacioné aquí porque no hay ventanas, no hay puertas y además aquí es calle. Dice, sí, pero usted está desgastando nuestro piso con su coche. Y usted no vino a trabajar aquí cuando nosotros echamos este piso. Entonces, no queremos que estacione su coche aquí. Pues me subí a mi coche y lo quité de ahí, ¿verdad? Y ya después supe, tiempo más tarde, supe también de esa misma calle. Un señor, ya se los he platicado, una vez bajo del culto de oración de los jueves en la mañana, abajo me estaba esperando, estaba ahí en el poste. Y me dice, me saluda y me dice, yo quiero hablar con usted. Digan, estoy para servirle. Y me dijo, quiero pedirle perdón. Caray. Todos me corren, me avientan pulque desde las ventanas. Un vecino que me quiere pedir perdón. Está curioso, ¿no? Le digo, pero ¿como de qué vecino? Pues si no nos tratamos apenas si nos saludamos. Sí. Pero es que usted, desde que empezó a venir acá, me empezó a caer bien gordo, me dijo. Dije, wow. Oye, ¿y por qué, vecino? Creo que todavía le pregunté, ¿por qué? Pues es que yo pensé que usted se creía muy acá, ya con sus cochesotes, y siempre de saco, de corbata. Y yo pensé que se sentía usted muy... Y me dijo algo más que me sorprendió, dice, varias veces lo esperé para golpearlo, pero por una u otra razón nunca pude hacerlo. Cuando eso me dijo, hermano, se me hizo un nudo en la garganta, porque dije, ¿cuántas veces bajé con mi familia, con mi esposa, con mis niñas? Y yo ni me imaginaba que alguien en la oscuridad estaba acechando para hacerme daño. Solamente Dios que nos guarda nos libró. Muy bien, pues esa vez ya nos dimos la mano y a partir de ese día nos empezamos a saludar. Bueno, yo siempre lo saludaba, él a veces se volteaba, pero a partir de ese día ya siempre me contestó el saludo. Ya pudimos estacionarnos acá y dije, bueno, por fin mi calle, porque un día me corrieron también de ahí abajo y me dijo, súbase a su calle, esta no es su calle, allí en la calle donde está su templo, ahí estaciónese, ahí suba su carro. Ya cuando pavimentamos aquí la vía dije, no, pues ya, aquí que no, pues de todas maneras. La última fue con el vecino uno de los vecinos de ahí enfrente, ¿no? Que estacioné mi camioneta, camino para entrar al templo y empezó a decir muchas majaderías y ya escuché que eran indirectas, muy directas y se me dejó venir. Se me paró enfrente y se estaba desabrochando la camisa y remangando las mangas. También me quería golpear. Y se sienten ganas de no ser el pastor, de no ser cristiano y vamos a ver, ¿no? Pero no, silencio, silencio. ¿Cuál ha sido el resultado de aguantar todo eso? Bueno, por lo menos en cuanto a mi persona, el papá de ese muchacho que me quiso golpear ha sido muy, muy amable conmigo. Después supe que habló con su hijo, le llamó la atención de que no se metiera con nosotros. ¿Cuál ha sido el resultado de aguantar, de soportar todas esas cosas? A los que yo no aguantaba, me costaba trabajar, eran los vecinos de la tienda. Pero la última, hermanos, que me sucedió con ellos,
¿Se acuerdan que realizamos una boda doble aquí en el templo en una ocasión? Y que la hicimos, el convivio lo hicimos aquí. Bueno, pues ese día ya me venía y me llama el vecino. Ya rayaron mi camioneta. ¿Y quién se la rayó? Pues sus invitados, tantos carros que metieron aquí y no pude ver quién, pero ya rayaron mi camioneta. Y le dije, bueno, me apena mucho que esto haya sucedido. Usted no me puede decir quién la rayó. Para mí va a ser muy difícil saber quién lo hizo porque pues no solamente estuvo gente de la iglesia, sino hubo invitados. Y para saber, pero yo le pido una cosa, lleve a reparar su camioneta y yo le pago el daño. Yo creo que él nunca se esperó esa respuesta porque se me quedó viendo, cambió su semblante y me dijo, bueno, ¿y usted por qué? Y pues porque soy el pastor de la iglesia y yo tengo que responder por lo que hacen los miembros de mi iglesia. Usted no vio quién rayó su coche, va a ser muy difícil que yo sepa quién lo hizo. Entonces, arregle su camioneta y me pasa la factura, me pasa la nota y yo pago. Y pasados algunos días le pregunté qué pasó, ya arregló la camioneta. Ya muy sonriente me dijo, sí vecino, ya me empezó a decir vecino, sí vecino, dice, pero no me quiero encajar con usted, dice, pues al final de cuentas, pues usted ni supo quién, ni yo tampoco. ¿Y qué tal si no fueron de lo que le digo? Pero no se preocupe, yo soy en lo dicho. ¿Cuánto fue? Dice, pues nada más deme lo de la cera o alguna cosa así, una nota ahí de 20, 30 pesos. Ya con eso, hay que quede. Pues órale, pues ya le pagué y ya quedó. Me empezó a tratar de vecino. Ahora ya me trata de pastor. Pastor. ¿Quién sabe? Bueno, pues ha valido la pena soportar, ¿no? Aguantar tantas cosas. Impactamos positivamente a la comunidad y la iglesia y el evangelio se acreditan a través de eso. Si contestamos violentamente, entonces, si contestamos como contestaría cualquiera de afuera, ¿en qué está el cambio? ¿Dónde está el cambio? Y entonces se desacredita la persona, se desacredita la iglesia, desacreditamos el evangelio, que es lo peor. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. Mateo 5:16, ya solamente dicto las citas para no detenernos más en comentarios. Y mire, Mateo 5:16, ¿cómo dice Mateo 5:16? Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y que hagan y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Entonces, debemos alumbrar para que el nombre del Señor sea glorificado. Filipenses 2:15, ¿cómo dice? Filipenses 2:15. ¿Ya lo tiene? A ver cómo dice. Maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, para que seáis irreprensibles, es decir, no dar motivo de reprensión, y sencillos hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna, perversa, en medio de la cual debemos resplandecer como luminares en el mundo. Y por último, en este punto, 1 Corintios 10, algo que debemos proponernos hacer. 1 Corintios 10. 1 Corintios 10, versículos
32 y 33. ¿Cómo dice 32 y 33? No seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios, como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos. ¿Para qué, hermanos? Para que sean salvos. Procurar no ser tropiezo para nadie en aquel tiempo, ni para judíos, ni para gentiles, ni para la iglesia de Dios. Y todo esto buscando que muchos puedan ser salvos. Salvos. Muchos podrían argumentar, yo no sé predicar, hermano, yo no sé los textos, no sé cómo hacerle para evangelizar a la gente. Pórtate bien. Eso es todo. Pórtate bien delante de la gente y sin necesidad de que les digas nada, tu conducta va a hablar más fuerte que tus palabras. Por tu conducta, la gente puede venir al conocimiento de Dios. Y por último, hermanos, ahora sí ya, debemos tener conciencia de que no quedará impune ningún mal testimonio. ¿Podemos repetir? Debemos tener conciencia de que no quedará impune ningún mal testimonio. Mateo 18, 6. Con esto termino. Mateo 18, 6. ¿Cómo dice Mateo 18, 6? Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Cualquiera que haga tropezar a alguien en las cosas de Dios no quedará impune, sino que tendrá que enfrentar al mismo Señor que nos pedirá cuentas en el día del juicio. Pues entonces, hermanos, 4 cosas de las que debemos tener conciencia. No podemos pasar desapercibidos. Hay una grande nube de testigos y somos cartas abiertas. Debemos tener conciencia del impacto, bueno o malo, que causamos con nuestro testimonio. Debemos tener conciencia que es el Señor quien nos manda a dar un buen testimonio. Debemos tener conciencia de que no quedará impune ningún mal testimonio. Ahora le pido, incline su cabeza ahí donde está y piense o pensemos. ¿Qué es lo que la gente que vive a nuestro alrededor y convive con nosotros puede decir acerca de nosotros, hermanos? ¿Qué es lo que la gente puede testificar de nosotros como cristianos? Piense usted en sus vecinos, piense usted en sus compañeros de trabajo, sus compañeros de clase. ¿Cree usted que a través de su conducta usted puede ganarlos? ¿Los ha impactado positivamente para ganarlos para Cristo? ¿O los ha impactado de una manera negativa? Si ha impactado de una manera negativa, pídale perdón al Señor y pídale que lo ayude. Yo sé que como carne, y esa no debiera ser una justificación, pero a veces como carne nos arrebatamos y hacemos y decimos, aunque después nos arrepentimos. Pero debemos pensar, en nuestras propias fuerzas no podemos. Si por nosotros mismos queremos hacerlo, no lo vamos a lograr. Pero todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Si eres débil y tu carácter te gana, pídele al Señor Jesucristo que te ayude en esta mañana. E impactemos positivamente al tejocote para no estorbarlos de que vengan
al conocimiento de la verdad. Padre, te pedimos perdón. Tú conoces todas las cosas, Señor, y tú sabes de qué manera hemos impactado a la gente que nos rodea, si lo hemos hecho negativamente o positivamente. Si lo hemos hecho de una manera negativa, perdónanos, Padre. A lo mejor a veces no ha sido nuestra intención, pero lo hemos hecho de todas maneras, y por ello te pedimos que nos perdones. Pero al mismo tiempo te suplicamos, ayúdanos, Padre Santo, para poder reflejarte a ti a través de nuestras palabras, a través de nuestras acciones, a través de nuestra conducta, y que la gente pueda ver en nosotros que verdaderamente las cosas viejas pasaron y he aquí todas han sido hechas nuevas. Que la gente pueda ver en nosotros que somos verdaderamente nuevas criaturas, una nueva creación tuya. Ayúdanos, Padre, perdónanos primeramente, pero después te pedimos, ayúdanos a impactar de una manera positiva a esta colonia, de tal manera que la iglesia pueda crecer y pueda avanzar, no por lo que digamos, sino por lo que la gente vea que nosotros hacemos como cristianos. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo.